Con importante experiencia en los sectores público y privado, asesorando en contratación pública, dispute board, arbitraje, así como en contratos FIDIC y NEC. Le dejamos con ustedes al doctor Juan Carlos Medina Flores. Adelante, doctor. ¿Cómo pasó la diapositiva? ¿Qué tal? ¿El grande propasado? ¿Y para retroceder? Pasa. Ya. Hay problema. Sí. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Está? A ver. Ya, mejor. ¿Y para retroceder? Ya. ¿Tiene que ser con el micro? Sí. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar aquí por primera vez. Quiero agradecer al Centro de Arbitraje y de Junta de Prevención y Resolución de Disputas del CIP y en el capítulo Lima y a Elías por la invitación. Vamos a hablar de algunos temas que pueden parecer un poco legales, pero voy a tratar de hacerlo práctico. No voy a hablar de temas técnicos porque creo que no tengo nada que enseñarles sobre temas técnicos. Zapatero tu zapato, siempre lo he tenido claro. Pero vamos a hablar de algunos temas que, si bien pueden parecer legales, pueden ser temas que quizás a veces no se tratan mucho, pero en la práctica voy viendo cómo cada vez más el desconocimiento de estos temas, que a veces son normativos, son básicos, hace que los adjudicadores puedan emitir decisiones que quizás no sean correctas, o quienes administran contratos de obra puedan presentar ampliaciones de plazo fuera de plazo, o se apresuren en presentarlas de manera prematura cuando no tienen todo el sustento, cuando en realidad la normativa les da salida, les da holguras, que a veces las dejamos de lado y no las conocemos. Y por eso quería escoger un tema que, para empezar, puede sonar un poco aburrido: normativa aplicable supletoriamente, pero créanme que tanto abogados como ingenieros fallamos bastante a la hora de determinar esta normativa. No es un tema que esté totalmente solucionado, hay bastante controversia, hay autores que dicen no, cuando no aplica la Ley General de Contrataciones Públicas o la Ley de Contrataciones del Estado, y entonces queremos ver qué norma aplicamos para solucionar un problema donde hay un vacío o donde hay que complementar algún tema legal, dicen usemos la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y hay varios abogados incluso que acuden a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hay quienes dicen que se debe, otros que dicen que no. Vamos a ver qué dicen los criterios de los árbitros, qué ha dicho la Dirección Técnico Normativa, qué ha dicho el MINJUS sobre esta normativa, porque sí es bastante relevante. No es un tema meramente legal, no es un tema de abogados, sino que a mí me ha pasado, por ejemplo, que en una JRD de una obra bastante grande se presentan defensas sobre penalidades y dicen, no, es que se ha vulnerado el principio de tipicidad de la LPAG, y citan sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias penales, del derecho sancionatorio, cuando nada de eso debería aplicar, porque estamos hablando de una penalidad y no de una sanción como una multa administrativa. Y muchas veces escucho ingenieros y abogados que cuando hablan de las penalidades dicen, me aplicaron la multa, me aplicaron una multa, ¿cómo me defiendo de las multas que están en el contrato? Y esa muletilla de llamarlo multa hace que cuando queremos defendernos terminemos usando normas que no son las correctas. He visto que dicen, no, es que no hubo doble instancia, no aplicaron las garantías de debido procedimiento, debió iniciarse un procedimiento sancionador, cuando nada de eso es correcto. Y hay bastante problemática sobre la normativa que usamos y tiene implicancias prácticas que vamos a ver. Este primer caso que traigo es un caso arbitral del 2022.
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. La entidad pública aquí es el Proyecto Especial Legado de Juegos Panamericanos. Dice 11 arriba porque lo iba a dejar para el final, pero creo que es mejor arrancar por aquí. El demandante solicitó 3 pretensiones principales. La que nos importa es que pidió declarar la nulidad e ineficacia de la carta con la cual se rechazó una solicitud de ampliación de plazo. Él dice, oye, la denegatoria de mi solicitud de ampliación de plazo carecía de la debida motivación y era abusiva. Desde ahí ya estamos viendo que muchas veces cuando a uno le declaran la ampliación de plazo, y eso lo he visto mucho en JRDs, que dicen que la JRD declare nula, inválida, inexistente, pido todo lo que caiga, ¿no? Me uso 80 palabras a ver cuál me liga. Y además dicen porque falta de motivación de acuerdo con el procedimiento, la ley del procedimiento administrativo general. Y ya empezamos a mezclar ley de contratación del Estado con ley de procedimiento administrativo, con Código Civil, y ya vamos ahí metidos a los temas administrativos. Y acá dice, declaren la nulidad o ineficacia de la carta, no de la solicitud de ampliación de plazo, sino de la denegatoria, sino de la carta, con la cual se rechaza mi solicitud de ampliación de plazo por indebida motivación, ¿no? Dice, oye, el retraso no me es imputable porque se debió a faltas propias de la entidad. La entidad dice, por su parte, no, mi resolución es totalmente válida y se emitió dentro del plazo legal contando con la debida fundamentación técnica, ¿no? Y dice, oye, el equipo que en este caso había presentado al contratista estaba incompleto y fracasó en 5 pruebas de funcionamiento, con lo cual hay un retraso que le es totalmente imputable. El tribunal arbitral al final declara que la ampliación de plazo presentada sí cumplió con los procedimientos y plazos normativos y que los retrasos efectivamente se debieron a hechos no imputables al contratista. Y hasta aquí no hay nada especial en este laudo. Lo importante es qué es lo que analiza el tribunal a la hora de resolver. Y dice, oye, me he dado cuenta que tanto el demandante como el demandado a la hora de protegerse me citan la ley del procedimiento administrativo general para todo. Pero estamos en el marco de una ampliación de plazo. ¿Por qué me están hablando de la ley del procedimiento administrativo general como si estuviéramos en el marco de un procedimiento administrativo? Y dice, oye, de forma preliminar, antes de resolver, les quiero decir a las partes que me están invocando mal la norma. Felizmente yo soy árbitro y puedo yo encaminar la norma, pero si no fuese un árbitro, si fuese una reclamación ante la entidad directamente, si estuviera en una negociación, si estuviese ante una JRD, ¿qué pasaría? Dice, las partes están aplicando supletoriamente el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general. Sin embargo, la controversia planteada entre las partes está directamente relacionada con una solicitud de ampliación de plazo formulada por el contratista y la aplicación de penalidades. Dice, acá estamos hablando de la fase de ejecución contractual. Y tal como ha dicho la Dirección Técnico-Normativa, en diferentes opiniones, en la fase de ejecución contractual, lo que se aplica supletoriamente son las normas del derecho civil, del Código Civil, que sean compatibles y no las disposiciones de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es más, cita en una opinión la DTN al Minjus, que dice que durante la etapa de ejecución contractual la relación jurídica, es decir, la relación entre las partes, se desarrolla en el marco de un contrato y los proveedores del Estado, los contratistas, no tienen calidad de administrados. Por tanto, no debería aplicar la ley del procedimiento administrativo general. Y hasta que uno podría decir que aburrido, ¿no? Estamos hablando de ley, de cuál aplica, para qué sirve que haya dicho todo esto el tribunal arbitral. Pues bueno, tiene varias implicancias prácticas. Ha escuchado que cuando se presenta una ampliación de plazo y el supervisor no presenta su informe a tiempo o la entidad no resuelve a tiempo, le llaman que aplica un silencio administrativo positivo. Dicen, la ampliación de plazo se aprobó por silencio administrativo positivo, silencio positivo. Pero esas son normas del derecho administrativo. Estamos hablando de términos de la LPAG. O sea, si llevamos eso a controversia, lo sustentaríamos como si estuviéramos hablando de la ley del procedimiento administrativo general, cuando en realidad lo que dice la norma simplemente es, ante la falta de pronunciamiento, se entiende aprobado, punto. No es un acto administrativo.
Al menos es lo que ha entendido la DTN y lo que ha entendido este tribunal arbitral. Estamos ante un acto contractual. Por tanto, si lo encaminamos como silencio administrativo positivo, podríamos estar incurriendo en un error y, por tanto, perder la controversia. También me ha pasado que en casos específicos, cuando las ampliaciones de plazo se notificaban de manera presencial, alguna vez cuando yo trabajaba en un estudio de abogados, nos llega una entidad preocupada y nos dice, oye, yo tengo mi sede principal en Lima, pero tengo una obra que está en Tacna y yo tengo que negar una ampliación de plazo, pero resulta que la resolución con la cual se denega se firma en Lima y la tengo que notificar a la obra en el domicilio del contratista que está en Tacna. Entonces dicen, pero tengo la solución. Porque como estamos en el marco de una ampliación de plazo, que es un procedimiento administrativo, me voy a la ley del procedimiento y hay una cosa que se llama término de la distancia. Que como está lejos, al plazo le sumo un placito adicional por término de la distancia. Y así lo he estado haciendo. Está bien, ¿no? No, porque estás aplicando nuevamente ley del procedimiento administrativo general. Pero todo lo que has notificado fuera de plazo, sumándole ese plazo usando la LPAG, es plazo que no vas a ganar y por tanto el contratista te puede llevar a arbitraje y decirte que todo le has notificado extemporáneamente y que se aprueba tácitamente la ampliación de plazo. Las penalidades como multas administrativas, de lo que ya hemos hablado. Toda la defensa ha entrado, como les dije, en un proyecto de 1.600 millones de soles, donde veo la defensa sobre penalidades y todo es que no se cumplió con el principio de tipicidad, que no se aplicó el debido procedimiento, que no ha habido doble instancia. Nada de eso justifica la no aplicación de penalidad porque la penalidad es contractual, no es una multa. La multa es una sanción administrativa y hay que saberlo diferenciar. Si yo sustento de esa manera, no voy a poder ganar una reclamación. Y si yo soy JRD y estoy del otro lado y tengo que resolver y resuelvo empleando normas que no corresponden, también luego en arbitraje se van a tumbar mi resolución y quedo mal yo como JRD y probablemente también me podrían decir que estoy incurriendo en responsabilidad porque como adjudicadores somos contratistas, no somos árbitros, no somos árbitros de conciencia, somos contratistas de las partes y debemos actuar con diligencia. Si no sabemos aplicar la norma, aunque no seamos abogados, pueden luego decirnos que estamos incurriendo en responsabilidad. Otro tema, causales de nulidad. He visto que usan las causales de nulidad de la ley del procedimiento administrativo general, porque hay nulidad del acto administrativo y hay nulidad de los contratos en el Código Civil. Y si nos vamos a la ley, nos dice que en la nulidad del contrato aplica la nulidad de oficio, que son las causales que están en la ley, pero además el árbitro puede evaluar otras causales de nulidad que estén en el derecho. ¿Qué otras causales de nulidad? ¿La de la LPAG? No, las del derecho civil. El Código Civil también establece causales de nulidad de los contratos y esas son aplicables, pero ojo, no de oficio. O sea, un titular de la entidad no puede declarar la nulidad de oficio por una causal de nulidad del Código Civil. Ahí tendríamos que irnos a un órgano jurisdiccional que en contratación pública sería un árbitro. Pero tenemos que entender que estamos ante contratos y que aplica supletoriamente el Código Civil y no podemos obviar esa norma. O sea, como le digo, es un tema que parece normativo, muy de abogados, pero tiene implicancias prácticas en todos estos temas. He visto también muchas veces que las entidades, cuando meten la pata, cuando otorgan una ampliación de plazo que luego se arrepienten, dicen, revoco el acto administrativo. Nulidad del acto administrativo. Ya es un acto jurídico. Tú ya otorgaste esa ampliación de plazo. No te ampares luego en las leyes del procedimiento administrativo general para tratar de deshacer algo que ya otorgaste en el marco de una relación contractual. Pedido de doble instancia en penalidades. Los cómputos de plazo durante la ejecución contractual, de lo que hablamos, ¿no? El término de la distancia, el aplicar las reglas sobre plazos de la LPAG cuando deberíamos aplicarlas del Código Civil. Y algo que es muy importante, porque escucho mucha gente diciendo, no, es que son contratos administrativos, tenemos que usar la LPAG porque son contratos de la administración pública. Y cuando hablamos de contratos estandarizados, de NEC, de FIDIC, ahí el discurso que escucho es otro, ¿no? No, estos son contratos privados. Hay una entidad pública contratante, hay un presupuesto público, fruto de una licitación, más allá de que lean G2G, que al final ese G2G es, no sé qué habilitación legal tiene para decirle a un Estado extranjero, oye, tú toma potestades públicas y conduce una licitación, no sé qué habilitación legal hay para eso, pero más allá de eso, son contratos públicos. Y ahí sí no decimos que aplica la LPAG.
Ahí sí decimos Código Civil. ¿Por qué a un modelo de contrato le aplicamos unas reglas y a otros contratos otras? Y ahora que han sido regulados los contratos estandarizados en la nueva ley, ¿ahí también vamos a querer aplicar la LPAG? ¿O artificialmente vamos a decir, para los contratos en general de la ley de contrataciones, son contratos administrativos, ley del procedimiento administrativo, pero para los contratos estandarizados NEC y FIDIC, Código Civil? ¿Por qué? Si los NEC y FIDIC son solo modelos de contrato, son papeles, con muchas ventajas, muy utilizados en la industria, ciertamente muy buenos contratos, pero son papeles nada más, que uno los usa como puede usar cualquier modelo de contrato. Entonces, ¿cuál es la lógica para decir que a uno le aplico el Código Civil y al otro le aplico la ley del procedimiento administrativo? Amén de todas las diferencias que está haciendo la nueva regulación, desde mi perspectiva, no buenas, donde hace diferencias entre los contratos simplemente por el papel que use. Si uso el contrato estandarizado, unas reglas; si uso el contrato de la ley, otras reglas. Pero ahí es donde empezamos ya a cuestionarnos, oye, ¿aplico la LPAG o aplico el Código Civil? ¿No? Y ahora con los contratos estandarizados tendríamos que aplicar una misma lógica para todos si todos son contratos públicos. Entonces, como ven, el tema de determinar qué normativa aplico supletoriamente no es un tema baladí, no es un tema secundario, tiene implicancias prácticas que nos puede marcar la diferencia entre si estoy reclamando bien algo o si estoy resolviendo bien una controversia, si es que soy árbitro o si soy adjudicador. Nuevamente, este tema no es que esté libre de discusión, ¿eh? Una cosa es lo que opine la DTN, que también ya varios árbitros han sido muy claros en decir, oye, las opiniones de la DTN no son vinculantes. Eran expresamente vinculantes hasta el 2016. Con la 30225 la norma dejó de decir que las opiniones del OCE eran vinculantes. Alguien me dirá, pero el OCE emitió una opinión diciendo que sus opiniones son vinculantes. Sí, pero es el OCE diciendo que el OCE tiene potestad vinculante, ¿no? O sea, no lo dice la ley. Pero entonces hay una discusión, hay varios autores que dicen, no, para mí estos sí son contratos administrativos. Hay otros que dicen, no, para mí es derecho civil. Lo cierto es que la DTN se ha pronunciado varias veces diciendo que aplica supletoriamente el Código Civil, y también ya lo ha dicho el Minjus. Además, como ven, también hay diferentes laudos que sostienen esa posición, ¿no? Pero hay autores que dicen lo contrario. Vamos a ver ahora el contenido del contrato, que es otro tema que me ha llamado la atención, que para mí debería ser algo bastante resuelto, bastante sencillo, pero la verdad es que veo cómo al final, sobre todo las entidades, cuando van a celebrar un contrato, no les gusta algo de lo que está en las bases, no les gusta algo de lo que está en la ley y lo cambian. Y al final se vuelve un tema de ¿qué debo aplicar? ¿Lo que dice mi contrato como lo hemos firmado las partes o el reglamento? ¿Qué es lo que prima? Alguno dirá el reglamento, obviamente, porque es una norma, pero otros dicen no, porque lo que prima es la licitación y que lo que las partes hemos firmado. Acá, por ejemplo, en este caso existía una medida cautelar que le decía a la entidad, no puedes resolver el contrato, ¿no? Las típicas medidas cautelares que tramitamos rápido para que no me resuelvan el contrato, para que no me ejecuten la carta fianza. Entonces la entidad dijo, tú me trabas una cautelar. Entonces, después de haber adjudicado ya la buena pro, a la hora de celebrar el contrato, establezco específicamente una causal de resolución del contrato. Si es que la cautelar se levanta, yo voy a poder resolverte el contrato. No está en la norma, no está en ningún lado, pero la entidad lo incluyó. ¿Qué dijo el demandante? Oye, esa causal no está en la norma. O sea, no está ni en las bases integradas, no está en las bases estandarizadas del OCE, no está en la norma, porque es que la entidad me ha incluido un nuevo supuesto de resolución contractual en el modelo de contrato que ni siquiera estaba a la hora de que yo postulé. Me lo ha puesto a la hora de recién de firmar el contrato. Y medio como que de venganza por trabajarle una cautelar. Y lo que dijo la entidad es, oye, un ratito, esta causal que yo te estoy planteando no es una causal nueva, es un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que sí está regulado en la norma. Yo lo único que estoy haciendo es interpretando ese supuesto para precisarlo en el caso de la cautelar. Además, yo no estoy diciendo que te voy a resolver, estoy diciendo que te puedo resolver si es que se levanta la cautelar. ¿Qué dice finalmente el tribunal arbitral? Dice, oye, entidad, la norma es clara. Cuando uno celebra un contrato, lo tiene que hacer conforme a lo que establecen las bases estandarizadas. Y es más, si uno no sigue las bases estandarizadas, ahí hay una causal de nulidad del contrato, lo dice expresamente la norma. Entonces, no me vengas con que tú estás haciendo una precisión, con que tú estás interpretando la norma para meter una nueva causal de nulidad. Eso no se puede.
te has excedido, has cometido un abuso, y entonces yo como árbitro digo que esa causal no es aplicable. Que esa nueva causal que tú has introducido está mal. Y además me amparo en lo que dice el propio OCE. El OCE, en la opinión 019-2019, por más que no es vinculante, dice: las partes no pueden modificar el contenido de las bases integradas con ocasión de la suscripción del contrato. Y dice, si en dicha oportunidad incorporan alguna variación a las reglas definitivas de la contratación, ya sea por error, ya sea a propósito, ya sea porque se les pasó algo, si es que pretenden recién, luego de adjudicada la buena pro, hacer una modificación de las bases, esta modificación debe entenderse como inexistente e incapaz de desplegar efectos jurídicos. Ahora, yo creo que el OCE ahí se equivoca, ¿no? Porque si ya lo firmé, al menos debería haber una declaración de... O sea, no es automático que es inexistente, ¿no? Pero bueno, el OCE dice eso, ¿no? Oye, no me cambies el modelo de contrato, no me cambies lo que dice la norma. La norma tiene un contenido y si tú lo modificas a la hora de firmar el contrato, para mí es inexistente. Y no puedes tú hacer efectiva esa cláusula. ¿Qué más sobre el tema del contenido del contrato? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Acá el tribunal se basa sobre la inmutabilidad de las bases integradas y los límites del perfeccionamiento del contrato. Es decir, ya la norma dice que las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección y cuando tú celebras el contrato lo debes celebrar conforme a lo que establecen las bases integradas. De tal manera que incluso las bases integradas forman parte del contrato. No puedes modificarlo. Lo curioso es que no es el único caso donde yo he visto, aunque no he encontrado la resolución, donde se modifique el contrato. Alguna vez incluso las entidades han establecido, no sé por qué, en el contrato plazos distintos para resolver ampliaciones de plazo. Por ejemplo, si la norma dice que es días hábiles, la entidad puso días calendario. Y eso llegó hasta el OCE en consulta, para una opinión, porque lo que decían las partes es, claro, el contratista que le convenía, el plazo que se había puesto en los términos de referencia y en las bases. Y decía, oye, no, ahí es días calendario, ¿eh? La entidad ha resuelto fuera de plazo. Y la entidad decía, bueno, podemos habernos equivocado a la hora de firmar el contrato, pero la ley es la ley. Llega eso a un caso, a un tribunal arbitral, y el tribunal arbitral le dice, oye, en ese extremo, las normas de contratación pública son imperativas. Las partes no pueden, por voluntad, por acuerdo, variar los plazos normativos. Entonces, aun cuando se haya puesto un plazo menor, aun cuando se haya puesto que es días calendario, cuando debería ser días hábiles, no va a primar el contrato por encima de la ley. Pero si hay casos en donde se modifique el contrato contra la ley y llega a arbitraje el querer hacer primar el contrato porque tiene carácter sinalagmático, como dicen, ¿no? El contrato es ley entre las partes, finalmente es un contrato, con lo cual las partes tienen la capacidad de negociar y variar el contrato. Durante el procedimiento de selección se forma el contrato y se manifiesta la voluntad de las partes, entonces la voluntad de las partes es que sea un plazo menor. Pero ya tanto el OCE como los tribunales arbitrales han dicho no me cambies los plazos. Los plazos están ahí porque la norma los ha fijado y son normas imperativas que no pueden ser variadas por voluntad de las partes. Hay un tema también que lo he puesto porque pasó hace poco en mi oficina. Yo trabajo en una consultora donde coexistimos abogados e ingenieros y damos una consultoría integral en temas legales y técnicos a los proyectos. Ocurrió un tema muy parecido a este caso de Provías, y es que al contratista se le vencía un plazo establecido en la norma para presentar ampliación o para hacer una anotación en día domingo. Y lo que había hecho el contratista era tratar de cambiar la fecha o mandarlo o predatearlo. Estaba viendo si lo predateaba o si hacía una anotación o lo mandaba por correo porque ese día no tenía cómo hacer la anotación. Y muchos ingenieros me decían, oye, pero a mí me ha pasado siempre eso, que cuando vence el plazo domingo, yo tengo que hacerlo el día anterior, no tengo que tomar la precaución para hacerlo sábado o viernes. Y yo les decía, no es así. La ley desde hace tiempo establece que los plazos se computan de acuerdo al Código Civil. No, yo nunca he visto eso. Si algo vence sábado o domingo y ese día la obra no trabaja, el residente tiene que ser lo suficientemente diligente para anotar un día antes. Y no es cierto. ¿Qué dice la norma? Vamos a saltarnos ya al análisis del tribunal. El tribunal dice,
El cómputo de plazos administrativos cuando la fecha de vencimiento recae en un día inhábil, ¿ok?, tiene que aplicarse el artículo 183 y 184 del Código Civil, que traslada el plazo al siguiente día hábil. Es decir, si tu plazo vence para presentar una ampliación de plazo, para hacer cualquier actuación de acuerdo a la norma, o si tu plazo de ejecución contractual vence en un día inhábil, no es que, te fregaste y desde ahí te aplican penalidades y debiste haber acabado antes. Es que toda fecha se corre al siguiente día hábil. Y esto ya lo ha dicho incluso bueno, acá lo ha dicho el tribunal, pero también lo dice la norma antigua y la nueva. La norma antigua dice: durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto que el reglamento establezca que aplican días hábiles. Y se aplica supletoriamente el artículo 183 y 184 del Código Civil, que establecen reglas sobre cómputos de plazo. Por eso le decía que no entiendo por qué acudimos a la Ley del Procedimiento Administrativo General, que también tiene sus reglas para cómputo de plazos, pero esas no son. La propia norma dice: oye, vete al Código Civil. Esto ya ni siquiera es interpretación, ya no es lo que dice el OCEA, es lo que dice la propia norma. Los plazos se computan conforme al Código Civil. Y la nueva norma, en el artículo 105, dice exactamente lo mismo. Dice: durante la ejecución contractual, los plazos se computabilizan en días calendario, excepto en los casos en los que el reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Y qué nos dice este artículo 183 del Código Civil? Nos da reglas sobre cómo debemos computar plazos. Y esto aplica también si tuviéramos un contrato NEC, un contrato FIDIC, un contrato que dice que los plazos se computan por meses, por años. Aquí están las soluciones, está vibrando esto. Aquí están las soluciones para todas esas dudas que siempre tenemos sobre cómo se computan plazos. Lo que dice, y este punto 4 es algo que también los abogados siempre se equivocan, dice: el plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento. La típica que siempre queremos poner: el plazo cuenta desde el día siguiente, no es necesario, porque ya el Código Civil dice: si yo tengo 10 días, el día de hoy no es día 1, mañana es día 1. Ya lo dice el Código Civil. No necesitamos hacer esas redacciones de el plazo será de 10 días contados desde el día siguiente y todo. No, porque ya lo dice el Código Civil. Basta con que esté la regla del Código Civil y hoy no es el día 1, el día 1 es mañana. Y así empezamos a computar los plazos. Pero además el numeral 5 dice: el plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Es decir, si ese día la obra no trabaja, si ese día es feriado, si ese día es domingo, entonces cualquier plazo que vence ese día no va a vencer ese día. Y yo no tengo que estarme preocupando por hacerlo un día antes, 2 días antes, no. Corro el plazo hasta el día hábil siguiente. Pero hay 3 feriados, 3 días se correrá el plazo hasta el día hábil siguiente, lo dice el Código Civil, y lo ha dicho también la Dirección Técnica Normativa a través de diferentes opiniones, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el vencimiento del plazo de ejecución contractual. Acá la DTN dice que si tu plazo para ejecutar la prestación, por ejemplo, para terminar la obra, vence un día inhábil, no es que como ese día no terminaste porque ese día no trabaja la obra o ese día no puedes cumplir tu prestación, desde el día siguiente te aplican penalidades y te aplican penalidad el domingo cuando no has podido trabajar. No, el plazo de ejecución contractual también se corre, el vencimiento, hasta el siguiente día hábil. Entonces, ninguna entidad te puede penalizar por no cumplir una prestación un día domingo. Y esas son reglas que tenemos que tener claras, pero salen del Código Civil, que aplica supletoriamente a los contratos con el Estado. Y aquí está lo que le decía el término de la distancia, ¿no? Que va en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Que primero la entidad preocupada decía: oye, ¿puedo comunicar algo por WhatsApp? ¿No? Ya si no puedo llegar a tiempo a notificar una resolución, ¿lo puedo hacer por WhatsApp o por correo electrónico? Y en segundo lugar te pregunto: oye, ¿es válido que la entidad para el cómputo de plazos del reglamento pueda considerar el término de la distancia conforme a lo que dice la Ley del Procedimiento Administrativo General? Y lo que dice la Dirección Técnica Normativa es: la consulta busca determinar si es posible agregar el término de la distancia, es decir, como tengo que notificar lejos, un placito más por esa lejanía, ¿no? Regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Sin embargo,
Dice, la presente ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, derecho público y sobre aquellas de derecho privado. Entonces dice, yo ya tengo reglas en la normativa sobre cómputo de plazos. Y la propia normativa dice que me tengo que remitir al Código Civil para computar los plazos, no más. Entonces no tengo por qué irme a la ley del procedimiento administrativo general a buscar extender un plazo porque mi norma prevalece sobre cualquier otra norma de derecho público. Otro tema del que quería hablar, porque también veo que hay bastantes problemas en su aplicación y lo veo día a día en JRDs y nos genera dolores de cabeza, es sobre el tema de las penalidades. Penalidades de las que ya hemos hablado que tenemos algunos problemas porque se habla de que son multas, que son sanciones administrativas, queremos aplicarlas. A mí me tocó también trabajar en el Estado y las entidades se ponían locas por querer aplicar penalidades. Decían, no las puse, pero tengo que ponerlas y buscaban cómo agregarlas después de celebrar el contrato, porque tenemos un poco la idea de que un contrato sin penalidades no funciona, ¿no? Felizmente la nueva norma, dentro de las cosas que hace bien, es pensar un poco más en incentivos positivos antes que en castigos. Y ya estamos pensando en incentivar antes que en estar todo el tiempo con el látigo, ¿no? Pero bueno, entonces estas penalidades dan bastante problemas porque la mayoría de veces están mal planteadas en los contratos. Y a mí me ha pasado que hay JRDs que dicen, por ejemplo, tenía un contrato donde la penalidad está establecida de la siguiente manera. Te voy a penalizar por demorarte en entregar los materiales o el arribo de los materiales a la obra conforme a lo establecido en el cronograma de adquisición de materiales. Y nos quisieron penalizar, presentamos una reclamación a la JRD y le dijimos, oye, el cronograma de adquisición de materiales no dice las fechas cuando los materiales deberían estar aquí, salvo que me digan lo contrario, pero al menos es lo que vibre esto. Es lo que un poco coordinamos con el área técnica. Lo que establece el cronograma de adquisición de materiales es cuándo los adquiero, cómo voy haciendo la contratación de esos materiales. Yo mido cuándo los voy colocando y cuándo los voy incluyendo en la obra de acuerdo al Gantt. Y la JRD dijo, sí, tienes razón, contratista, esa penalidad está mal planteada, pero como con el Gantt puedo establecer cuándo debe llegar los materiales a la obra, voy a aplicarte la penalidad o voy a recalcular la penalidad considerando el Gantt. Y es un ratito. Puede ser que tu criterio sea muy técnico, puede ser que lo que digas técnicamente es correcto, pero este es un tema legal. ¿Cómo se pactó la penalidad? Se pactó estableciendo cronograma de adquisición de materiales. Ahí no dice Gantt. ¿Por qué tú como JRD me cambias el contrato y me dices, bueno, como no aplica de una manera, yo te lo aplico de otra? ¿Qué potestad tiene la JRD para hacer eso? Ni siquiera un árbitro podría hacerlo. ¿Pero por qué un adjudicador podría hacer eso? Y al final tuvimos que quejarnos, ¿no? Oye, JRD, ¿por qué me estás aplicando una penalidad de una manera que no está prevista en el contrato? Y es que las penalidades, como son de alguna manera castigos al contratista, generan perjuicio económico al contratista, y quien las pone, sobre todo las otras penalidades, son las entidades. Yo no puedo interpretarlas, yo no puedo aplicarlas de manera extensiva, yo no puedo decir, lo que quise decir era tal cosa. No, se tienen que interpretar de manera restrictiva. Si yo no dije cómo le iba a aplicar o puse mal la forma de aplicarla, la consecuencia no es que un adjudicador o un árbitro lo corrija y sustituya la voluntad de la entidad para decir lo que la entidad quiso decir es tal cosa. No, la consecuencia es que esa penalidad es inaplicable. No es que la JRD o los árbitros puedan corregir contratos que están mal hechos. Lo que tiene que hacer en ese caso es inaplicarla, porque si no, estaría alterando el equilibrio, estaría afectando los derechos del contratista. Entonces, hay mucha casuística sobre penalidades y lamentablemente las penalidades siempre tienen defectos en la forma en la que están planteadas. Porque a veces, por ejemplo, se dice, voy a colocarte una penalidad, si es que tu personal no tiene el uniforme reglamentario. Perfecto. Ya, 5 UITs. Te aplico una penalidad inmensa. Un ratito. Ahí dice 5 UITs. O 1 UIT. Aplícame una UIT. No, pero ¿cómo? Han sido 300 días que tu personal no ha venido bien. Han sido 300 personas que no han venido bien. Sí, pero lee la penalidad. Dice una UIT. No, pero es por persona. Es por ocurrencia. Es por vez.
El contrato que dice, una UIT. Es más, ni lo peleo, te la regalo, aplícame la penalidad, pero una UIT, ni más ni menos. No me la puedes aplicar en vía de interpretación luego de celebrar el contrato, extenderla y decir, no, yo quise decir por ocurrencia, no, yo quise decir por día o por persona. No, si no está escrito así, no se aplica así. Y en estos casos vemos que sí, los tribunales han sido bastante estrictos con la forma en la que se deben interpretar las penalidades. Por ejemplo, acá tenemos un caso arbitral, aquí del PRONIS, en donde el contratista dice, oye, que se declare ilegal o indebida la penalidad impuesta por la suma de 335.000 días, debido a que no hubo un retraso en la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y el SSTR. El demandante dice, oye, la entidad me aplicó una reducción injustificada de pagos, ¿no? Me estuvo reduciendo pagos y luego me entero que me ha reducido varias veces los pagos por producto de penalidades, ¿no? Porque supuestamente no había presentado mis seguros. Dice, oye, me ha aplicado la penalidad de forma automática sin avisarme que me estaba aplicando la penalidad y además bastaba con que me preguntara, oye, ¿has contratado los seguros? Y yo tenía aquí mis certificados, tenía mis pólizas, sí las tenía contratadas. Y acreditó al contratista que sí había contratado los seguros. Pero cuando se van a ver las penalidades que dicen no contar con póliza de seguro de responsabilidad civil para daños personales o materiales, y dice, según informe elaborado por el supervisor del área usuaria, la penalidad se aplicará por ocurrencia. Por ocurrencia. ¿Qué había hecho la entidad? Le había aplicado la penalidad por día que no tuvo el SSTR. O sea, le he dicho, si no lo tienes, todos los días que no has tenido, por cada día te voy a aplicar la penalidad. Y él dice, oye, ahí no dice que no es una penalidad por demora en cumplir esa prestación, es lo que él dice. Y en segundo lugar, me estás diciendo que se aplica el procedimiento para aplicar o de verificaciones de acuerdo al informe del supervisor. ¿Y dónde está el informe del supervisor? Si tú simplemente me has descontado la penalidad como te ha dado la gana y yo me he enterado recién cuando veo los pagos. Entonces, la entidad dice... Bueno, la entidad no contestó la demanda y luego el PRONIS presentó un escrito posterior presentando pruebas diciendo, oye, para mí sí he aplicado correctamente la penalidad. El tribunal dice, las penalidades fueron indebidas, ya que el contratista sí cumplió con tener el SSTR y además la entidad no cumplió con el procedimiento contractual. Dice, el informe elaborado por el supervisor no debió ser solo un trámite, porque la entidad dijo, yo sí tengo el informe, pero es interno. El supervisor me lo mandó a mí, yo lo revisé y como vi que había penalidad, la apliqué. Entonces la entidad dice, no, el informe no es un mero trámite, no es interno. Es el procedimiento que tú has establecido contractualmente para notificarle a la otra parte que efectivamente ha incurrido en un incumplimiento. Entonces no es un informe interno que te tengas que guardar, es un informe que tenías que correrle traslado a la otra parte para que esa parte sepa que tú le estás aplicando una penalidad. Y tú lo has tratado como si fuera un tema administrativo, interno, como siempre pasa que, no, ya te di la conformidad hace 500 años, pero no te la notifiqué porque la norma no me obliga, ¿no? Entonces, acá lo que dice el tribunal es, tienes que notificarlo. Y como no lo notificaste y no cumpliste con el procedimiento que tú mismo has pactado, porque al ser otras penalidades tú pactas eso, entonces no es aplicable la penalidad. Es curioso porque no sé si es este el caso, que cuando se defienden, no, hay otro, donde hablan de tipicidad, que es un tema ya que no aplica, ¿no? Entonces dice, este informe elaborado por el supervisor del área usuaria debe ser puesto en conocimiento del contratista y no ser un mero procedimiento interno de la entidad, pues de lo contrario no estaríamos hablando de un procedimiento contractual, estaríamos hablando de un procedimiento de administración interna de la entidad, pero no contractual. Y la penalidad es un acto contractual, le tienes que decir a la otra parte que le estás imputando un incumplimiento y que además le estás aplicando una sanción contractual, no te lo puedes guardar y simplemente quedarte con su dinero. Dice, este informe no es cualquier cosa, es la base para comunicar a la contraparte la existencia de un incumplimiento y una posterior sanción, pero ahí tenemos que entender que no es una sanción administrativa, no es una multa, en realidad lo que quiere decir es que es una sanción contractual, que no es lo mismo, ¿no? Y acá también dice, además, ojo, dice el tribunal, además de que no has cumplido con comunicar conforme establece la norma, no has cumplido con el procedimiento establecido en el que tú mismo has establecido en el contrato, dice, el contrato establece que los supuestos de aplicación de otras penalidades se calculan por número de ocurrencia y no por día de atraso.
y te desarrolla que es una ocurrencia, y entonces dice, oye, tú estás aplicando, encima de que no has notificado, le estás aplicando esta penalidad por día de atraso como si fuera una mora. Y eso no es lo que tú has pactado en el contrato. Entonces, como no has cumplido tus propios procedimientos, declaro que el contratista tiene razón y que le tienes que restituir el dinero que le has estado reteniendo por penalidad. Entonces, le declara fundadas las pretensiones al contratista. Le decía que esto ha pasado bastante seguido, que tanto las entidades o las JRDs han dicho, bueno, este es un tema técnico, ¿no? Como la penalidad está mal planteada, yo la voy a corregir porque es un tema técnico. Pero no es un tema técnico nada más, es un tema legal, es un tema contractual. La JRD no puede variar el contrato. Las otras penalidades deben ser pactadas expresamente. Si yo quiero aplicarla por día pongo. Si yo quiero pactarla por ocurrencia, pongo por ocurrencia. Si yo quiero decir por persona, por evento, por día, lo tengo que poner. Y la interpretación, y esto lo han dicho los autores, los abogados, la interpretación tiene que ser restrictiva. Las penalidades vienen del derecho civil. Y los autores los civilistas dicen, oye, las penalidades no es que yo pueda interpretar el contrato para, si la puse mal, para tratar de ver cómo la aplico bien. No, como la penalidad es en contra del contratista, como le estoy aplicando un castigo económico, la interpretación no puede ser extensiva, sino más bien tiene que ser restrictiva. Si yo me equivoqué, esa equivocación juega a favor del contratista. Al menos eso es lo que ha dicho la doctrina y más o menos es la línea que están siguiendo los tribunales arbitrales, ¿no? Recordemos lo que dicen las otras penalidades, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección, y esto en la anterior norma, la nueva norma lamentablemente se olvidó de todo esto cuando esta era una protección bastante importante para los contratistas. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer otras penalidades, ¿no? Siempre que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Y uno dirá, ese floro, ¿no? Principios, ¿no? Objetivas, razonables, ¿no? ¿Para qué está ahí? Bueno, yo en varios arbitrajes he hecho valer esos principios. En algún servicio que era de gestión documental y archivo, habían puesto una tabla de 80 penalidades al contratista en el servicio. Y una de las penalidades estaba pactada de tal manera que el contratista tenía que gestionar decenas de millones de documentos. Y con solo que tuviera un error en 10 documentos, alcanzaba el tope máximo de penalidad. Entonces, claro, le decía, si tú administras en tu base de datos y decías que habías recibido un documento, este era el ONP, que habías recibido un archivo, un documento en buen estado, y a la hora de verificar la base de datos, vemos que el estado era más o menos, no era un estado óptimo, y debiste registrarlo como más o menos, no como óptimo, entonces, incumplimiento, penalidad. 10 errores de esos, de un archivo de decenas de millones de documentos, alcanzabas el tope máximo de penalidad por mora, de otras penalidades. Entonces, se le dijo al árbitro, señor árbitro, puede ser que yo haya firmado el contrato, puede ser que me digan, oye, desde las bases estaba eso, pero esa penalidad no cumple los principios que establece el propio reglamento. ¿Esa penalidad es razonable? No, porque con solo 10 documentos yo alcanzo el tope máximo de penalidad. ¿Es congruente y es proporcional? No lo es tampoco, ¿no? Es totalmente incongruente. Como si yo gestiono una base de datos de decenas de millones de documentos, me hace decir que con solo 3 documentos que me equivoque, que puede ser un error humano, eso ya genera tope máximo de penalidad y me puede resolver el contrato. Y eso atenta contra la propia entidad. No solo contra el contratista, porque me vas a resolver el contrato y lo que se afecta es la finalidad pública de la contratación. ¿Qué dijo el tribunal? Tienes razón. Esa penalidad no es aplicable. No porque se hayan equivocado de ponerla, no porque la estemos interpretando mal, sino porque no pasa este filtro de los principios. Y esa era una buena defensa de los contratistas, no para beneficiarlos, sino porque era, me parece, lo justo. Lamentablemente la nueva norma se olvida de todo esto. Y luego dice, para que una penalidad distinta a la penalidad por mora sea aplicable, tiene que estar en el contrato claramente establecido cuál es el supuesto para aplicación de penalidad, que evidentemente tiene que ser un incumplimiento imputable. Es otra cosa que siempre se olvidan, no cualquier supuesto de hecho, porque le llaman tipificación, tipo, no, es un incumplimiento el que tiene que tener el contratista para que lo penalicen. Y ese incumplimiento tiene que ser imputable. Si el contratista demuestra que no fue su responsabilidad, ya no cabe penalidad. Y eso viene del derecho civil. Y además tiene que establecerse la forma de cálculo claramente y cómo se verifica.
Si en mi cuadrito de penalidad no he puesto alguno de esos 3 elementos, la penalidad también es inaplicable. Entonces son temas que tenemos que tener muy claros, porque este artículo 163, de verdad es, bueno, de la anterior norma, es un muy buen artículo, porque te regula toda una serie de estándares que tiene que cumplir, estamos con soundtrack, una serie de estándares que tiene que cumplir la entidad contratante para recién poder penalizar al contratista. Fallamos alguno de estos estándares y ya no debería ser aplicable esa penalidad, ¿no? Entonces, existen muchos problemas en la práctica con las penalidades, porque más o menos que las entidades siempre creen que la penalidad es obligatoria, que siempre se tiene que aplicar y tenemos que forzar su aplicación, ¿no? Primero, llamarlos multas. Desde ahí estamos mal, porque ya hemos visto que la defensa va a ser errada y vamos a querer darle un tratamiento de sanción administrativa cuando no lo son, ¿no? Y esto lleva a que se aplique la ley del procedimiento administrativo general, que se apliquen los principios del derecho sancionador. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen esta penalidad no es aplicable porque se vulnera el principio de tipicidad? Porque se vulnera el principio de tipicidad, ¿no? Dicen, no, es que el tipo está mal previsto. Ese no es un principio de tipicidad. Es que el incumplimiento tiene que estar bien planteado. Acá no hay un tema de tipicidad porque eso viene del procedimiento sancionador. ¿Ok? Las quieren agregar luego de celebrado el contrato, son desproporcionadas como el caso que yo les planteaba, no se establece claramente cuál es el supuesto penalizable, es medio ambiguo, la redacción no es clara, o se duplican, ¿no? Hay una que dice no contar con el profesional en la obra y luego no contar con el profesional debidamente sustituido y luego no contar con el profesional autorizado. Un solo hecho calza en 3 cosas. Te aplico triple penalidad. Un ratito, estás triplicándome la penalidad. Tus penalidades están mal planteadas, pero lo hacen. Y en obras grandes y entidades sofisticadas. No me quiero imaginar otras entidades que son reconocidas como no tan grandes, no con un cuerpo legal tan fuerte, ¿no? Entonces, al final, si aplicamos penalidades o prevemos penalidades de esa manera, pues no van a ser aplicables, ¿no? Y bueno, y se busca, luego de celebrar el contrato, las entidades o el árbitro o el adjudicador dicen lo que el contrato quiere decir, y eso no es. ¿El contrato dice o no dice? No podemos decir lo que debió decir. Lo que debió decir debió escribirse. Si no se escribió, esa penalidad probablemente sea inaplicable. Acá hay otro caso, en este caso es Adinelsa, donde el contratista nuevamente dice, oye, se declara la invalidez o nulidad de la penalidad que me han impuesto, y lo que dice es, oye, antes de que inicie el plazo de la obra, yo propuse un ingeniero jefe de supervisión que era un personal clave, ¿no? Pero este renunció antes de que inicie la obra, ¿no? Y por tanto yo dije, oye, como renunció, yo te cambio el personal, te presento otro, y la entidad dice, bueno, necesito que la obra avance, así que te lo acepto. Luego el contratista dice, cuando el contratista empieza a ejecutar la obra, la entidad le dice, oye, no has cumplido con tener a tu profesionales claves 60 días luego de iniciar el plazo de ejecución contractual, o si el plazo es menor, todo el plazo de ejecución del contrato, ¿no? Entonces te voy a aplicar penalidad. Y el contratista dice, pero ¿por qué me vas a aplicar penalidad si yo te propuse un cambio? Y bueno, al final la entidad se defiende diciendo, la norma no ha previsto la posibilidad de que tú te excuses. El hecho de que yo te haya aceptado un profesional distinto es porque tenía que avanzar con el contrato, pero eso no implica que no has cumplido con tu obligación de permanencia del personal y por tanto te tengo que aplicar penalidad. El tribunal le dio la razón a la entidad en el fondo. Le dice, sí, efectivamente, el contratista no cumplió con su obligación de permanencia del personal clave. Y además ha incumplido la norma y ha incumplido lo que dice la DTN del OCE. Hasta ahí, entidad, estás bien. Pero ¿qué pasó? A pesar de que estaba bien en el fondo lo que tú has hecho, has omitido seguir el procedimiento que tú misma has puesto en las bases para aplicar una penalidad. Porque en tu cláusula de penalidades has puesto que debía haber un informe del administrador o coordinador del contrato. Y en todo este proceso arbitral no me has justificado que le hayas notificado ese informe. Pero tú mismo me estás diciendo que tengo la razón. La norma es clara que no debió cambiar personal. Sí, la norma es clara, pero no cumpliste el procedimiento. Y por tanto, el tribunal le dijo, en el fondo tienes la razón, pero te equivocaste en el procedimiento. Y por tanto, revoco la penalidad. Y le tienes que devolver el dinero. Entonces, cuando hablamos de penalidades, cuando hablamos de resolución del contrato, el procedimiento tiene que ser pulcro. Y no pulcro desde cómo lo aplico, sino pulcro desde las bases.
Si yo no redacto bien esa penalidad, de ahí para adelante todo va a salir mal. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta desde cómo redactamos los términos de referencia, o bueno, el expediente técnico, las especificaciones técnicas. Bueno, y ahí está lo que analiza el tribunal, ¿no? Le dice, todo lo de la izquierda está bien, cumpliste, pero a la derecha dices que tiene que haber un informe del administrador y no lo has presentado y no me has demostrado que lo hayas presentado. Acá lo tengo. Sí, pero no lo has presentado en el proceso, ni se lo has notificado al contratista oportunamente. Por tanto, no me digas que yo mantenga esa penalidad, la inaplico, ¿no? Y acá hay un tema que resalté porque aquí está el tribunal diciendo lo que yo les mencionaba, ¿no? Oye, las opiniones del OCE no son mandatorias, ¿no? Para quienes ejercen jurisdicción, en realidad no son mandatorias en general porque no son vinculantes, pero pueden ser tenidas en cuenta. Estamos hablando de penalidades, estamos hablando de ampliaciones de plazo, y acá hay un tema que también no es un laudo, pero sí está en opinión y me parece bastante importante destacar. Porque muchas veces, cuando las entidades, hablamos hoy mucho del retraso justificado, ¿no? Ya se me venció el plazo para presentar una ampliación de plazo, pero voy a presentar mi retraso justificado, ¿no? Para que al menos no me apliquen penalidad. Y hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasaba a veces con las entidades que decían, yo te rechacé la ampliación de plazo? Y como te rechacé la ampliación de plazo, ya no puedes justificar tu retraso, porque ya tu ampliación de plazo está rechazada. Pero ¿qué dijimos? Porque esta opinión la tramitamos en el estudio en el que estaba antes. Dijimos, un ratito, tú me has rechazado la ampliación de plazo, esa mal llamada improcedencia, porque ¿dónde está en la norma que una ampliación de plazo puede ser declarada improcedente? En la norma, ¿dónde en los artículos de ampliación de plazo mencionan improcedencia, que es un término del derecho administrativo? Pero bueno, esa mal llamada improcedencia, donde si tú me has rechazado la ampliación de plazo por un tema formal, porque no cumplí con los asientos de inicio y fin, esa opinión que sacó el OCE, ¿no? Que tengo que anotarlo el mismo día, o porque la presenté extemporáneamente, o porque no tenía la firma correspondiente, tú no te has pronunciado sobre el fondo. Me la has rechazado, sí, pero por forma, no por fondo. No me has dicho si efectivamente el atraso me es imputable o no. Y por tanto yo todavía puedo pedir retraso imputable. Y se le preguntó eso al OCE, y el OCE dijo, sí, tienes razón. Aun cuando te rechacen una ampliación de plazo, si ese rechazo no analiza el fondo y solamente analiza los aspectos formales, entonces aún el contratista tiene derecho a solicitar retraso injustificado. Incluso si estuviera en arbitraje, yo todavía tengo derecho a reclamar un retraso injustificado, cosa que abrió una nueva puerta, porque muchas entidades sí lo que hacían era, ya te rechacé la ampliación de plazo, no es injustificado. ¿Cómo que no es injustificado? Si nunca vimos el fondo, si nunca analizamos si realmente me era imputable o no ese retraso. Vamos a ver ahora algunos temas de resolución contractual, ¿no? Que este es otro gran problema. La resolución del contrato es otro gran problema porque aquí el estándar es igual de alto que cuando uno aplica penalidades. Muchas veces me ha pasado que la entidad o el contratista, dependiendo de quién resuelve, manda su primera, antes se requerían 2 cartas notariales, ¿no? Tenían que ser notariales. Entonces manda su primera apercibimiento y le dice, no has cumplido con tus obligaciones contractuales. Te doy el plazo que establece la norma para que cumplas, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Vencía el plazo, resuelto el contrato. ¿Qué decía el contratista? Me resolviste mal. ¿Por qué? ¿Qué es eso de cumple con tus obligaciones? ¿Cuál? O sea, el apercibimiento tiene que ser expreso. No me puede decir así de manera general, cumple con tus observaciones, con tus obligaciones. Levanta las observaciones de manera general. ¿Cuáles? ¿Cuál es el incumplimiento específico que me estás imputando? No me resuelvas el contrato por temas generales. Recordemos que lo que está detrás de estos contratos es una necesidad pública de la contratación. Y lo que defiende la norma es el interés público, que es satisfacer un bien, un servicio, una obra en beneficio de la población. Entonces, lo que busca la norma es conservar los contratos, no que se terminen por cualquier antojo o que buscamos cualquier puertita para resolverle a alguien el contrato, sino que tiene que ser una resolución de contrato pulcra, limpia. Si no la sigo bien, el contrato se mantiene.
Y pasaba eso, ¿no? Apercibimientos generales, o por ejemplo que la entidad le decía, cumple tus obligaciones. Pasaba el plazo, resuelto el contrato. ¿Y qué decían los tribunales? ¿Y el apercibimiento? ¿Dónde dice en la primera carta, bajo apercibimiento de resolver el contrato? No, pero cité el artículo. No, pero se entiende. El procedimiento tiene que seguirse al pie de la letra. Si yo en la primera carta no pongo bajo apercibimiento de resolver el contrato, muchos tribunales arbitrales decían, esa resolución es inválida. ¿Qué otra cosa pasaba? Y pasó en un laudo, que el contratista resuelve el contrato. Se equivocó a la hora de establecer en la carta el plazo. Le tenía que dar 15 días y se equivocó y le dio 10 en el papel. Pero en la práctica esperó 15 días antes de resolver. Y luego de los 15 días resuelve el contrato. ¿Qué dijo el tribunal? No importa si esperaste los 15 días. En el documento pusiste 10 días. Por tanto, no cumpliste el procedimiento. Pero esperé 15. Sí, pero tú tienes que dar predictibilidad, tú tienes que dar seguridad jurídica a la contraparte para que cumpla sus obligaciones. Y no le diste el plazo contractual, el plazo que establece la norma. Y como no se lo diste, aunque en los hechos, aunque en la práctica hayas esperado el plazo, no cumpliste con el procedimiento, tu resolución es inválida. Y como contratista tengo que tener mucho cuidado, porque sabemos que ¿qué pasa cuando yo le quiero resolver el contrato a una entidad? Automáticamente me llega a mí mi carta de resolución. Y lo que llega al arbitraje es resolución contra resolución. ¿Quién resolvió primero? ¿Quién resolvió bien? Si yo cometí algún errorcito en mi procedimiento para resolver el contrato y se me cae, lo que va a quedar vivo es la resolución de mi contraparte. Y al final quien va a estar en sanción soy yo. El que va a estar en incumplimiento soy yo. Entonces, por temas procedimentales se caen muchas resoluciones. Acá tengo un caso en donde el demandante solicita que se declare la invalidez, ineficacia o nulidad y todas las figuras jurídicas que se le ocurrió de la resolución del contrato efectuada por la entidad, ¿no? Y que la entidad asuma los costos y costas del arbitraje. La demandada dice, no, al contrario, que se ordene al consorcio que mantenga vigente las cartas fianza porque no ha resuelto bien el contrato y que se ordene la ejecución luego de esas cartas fianzas, ¿no? El demandante dice que la entidad incumplió sus obligaciones y por eso resolvió el contrato, ¿no? La entidad dice que ella resolvió válidamente el contrato, o sea que es un tema de resolución contra resolución, lo que yo les decía, ¿no? Cuando el contratista resuelve el contrato, automáticamente la entidad resuelve el contrato y lo que se debe ver al final es quién resolvió primero el contrato y quién resolvió correctamente el contrato. Y si no cuidamos el procedimiento, al final el que no siguió correctamente el procedimiento va a perder y por querer activar un procedimiento de resolución de contrato va a terminar él con el contrato resuelto. Y lamentablemente el que tiene las de perder normalmente es el contratista. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la norma? Que el contratista solo puede resolver por falta de pago o por incumplimiento de obligaciones esenciales. ¿Qué podía hacer la entidad? Resolver teóricamente por cualquier incumplimiento. ¿Qué tenía que hacer el contratista? Siempre mandar 2 cartas notariales. ¿Qué tenía que hacer la entidad? Tenía supuestos en los que podía mandar una sola comunicación. La entidad podía decir, no, es que mira, nunca te notifiqué, pero acá tengo que tienes ya penalidades acumuladas. No te las notifiqué porque yo no tenía obligación de aplicártelas inmediatamente, pero aquí están todas tus penalidades acumuladas, llegaste al tope de penalidad, te resuelvo el contrato. Era lo que hacía la entidad, ¿no? Entonces al final el contratista iniciaba su procedimiento de resolución y en lo que él estaba esperando a que se vence el plazo, le llegaba a él su resolución. Entonces, peor si todavía no seguía bien el procedimiento y llegaba a arbitraje y finalmente la entidad era la que terminaba resolviendo el contrato y el contratista que pensaba que iba a salir del contrato ganando, terminaba con un procedimiento sancionador ante el tribunal, ¿no? Entonces, vemos cómo hay problemas siempre con el procedimiento de resolución contractual. Acá, por ejemplo, en este caso, que es el 2702 bueno, acá no tengo el centro de arbitraje, pero es contra el PSI, lo que dice el demandante es que la entidad no cumplió con el procedimiento de resolución contractual correctamente, ya que le apercibieron, le mandaron la primera carta notarial, pero no decía con claridad qué observaciones debía levantar. La entidad le dijo, te he hecho unas observaciones, levanta las observaciones, ¿no? Y levanta las observaciones que están en un acta y ni siquiera te la adjunto. Entonces el contratista dice, oye, así no se resuelve.
Si tú me quieres resolver, me tienes que decir específicamente qué esperas que yo haga, qué es lo que he incumplido. Y además hay una inconsistencia, porque me mencionas un acta, pero luego mencionas otra y me mandas 2 actas y al final no tengo claridad de por qué incumplimiento me estás apercibiendo, qué me estás pidiendo que ejecute, para qué me estás dando un plazo, ¿no? La entidad lo que dice es, oye, yo sí resolví correctamente, te mandé las 2 cartas notariales, hay un incumplimiento del contratista, no levanté las observaciones que le formulé, así que resolví correctamente. Mandé las 2 cartas notariales, cumplí con el plazo, le hice el apercibimiento y resolví. ¿Qué dice el tribunal? Dice, oye, la carta de apercibimiento debe precisar de manera exacta cuáles son las obligaciones incumplidas, de tal manera que el contratista sepa expresamente y claramente qué es lo que le estás pidiendo subsanar. Dice, acá hay una incongruencia entre el sustento de la carta de apercibimiento y la carta de resolución del contrato. En la carta de apercibimiento dices unas observaciones y haces referencia a un acta, y cuando resuelves haces referencia a otra. O sea, no estás resolviendo por lo mismo que apercibiste. Aunque ambos digan observaciones, acá hay un tema que me estás haciendo referencia a 2 cosas distintas. Yo dice, no has cumplido con formalidades, ¿no? Como no establecer fecha y hora para la constatación física, ¿no? Entonces, como no seguiste el procedimiento para resolver correctamente, aunque hayas seguido la carta notarial, aunque hayas fijado un plazo, aunque hayas hecho el apercibimiento, no le dijiste al contratista específicamente qué obligaciones eran las que tenía que cumplir. Y como no lo hiciste, se deja sin efecto la resolución de la entidad. Entonces, como les digo, esa resolución tiene que ser muy pulcra. Cuando yo mando mi primera comunicación, tengo que decirle, has incumplido A, B, C, D. Y te doy un plazo para que cumplas A, B, C, D bajo apercibimiento de resolver el contrato. Carta notarial, check. Te doy un plazo de 5 días, por ejemplo, o 15 días. ¿Qué hacían algunas entidades o algunos contratistas? El día 15, resuelto el contrato. Otra vez hicimos mal. Porque si le di 15 días, tengo que darle los 15 días enteritos para que subsane. Entonces recién el día 16 puedo resolver. El día 15 todavía está dentro del plazo que yo le di para cumplir. Tengo que esperar al siguiente día para resolver. Y el siguiente día, mandarle una segunda carta notarial diciéndole, como no cumpliste esas obligaciones que yo te notifiqué, procedo a resolver el contrato de pleno derecho. Si yo en esa carta, porque a veces me quiero descargar y quiero botar el hígado en la carta, empiezo a decir, y no cumpliste A, y no hiciste B, y además te equivocaste en esto, y hago referencia a otras cosas, ya vicié mi procedimiento de resolución del contrato. Lo que yo le quiero decir por fuera, lo digo en otra carta. Pero en las cartas que son para resolver el contrato, tengo que ser muy limpio, muy claro. Si no, esa resolución de contrato se va a caer. ¿Okay? Acá también tema de procedimiento. Y bueno, acá yo creo que nos podemos quedar ahí, Elías, porque ya lo demás es procedimiento nada más. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones Juan Carlos, brillante tu exposición. A ver, toma asiento, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver si las asistentes van pasando el micrófono. Sí, un segundo. Ya, a ver quién levantó la mano primero. A ver, por atrás. El ingeniero Valdeón, ya por este lado. Buenas noches con todos. Tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, de notificaciones fuera de la jornada laboral, por ejemplo, la notificación de una ampliación de plazo, si aprueba o no se desaprueba. La normativa no especifica horarios para notificar. Y el tema recurrente es que a veces se notifica fuera de la jornada laboral, que normalmente son las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede emplear la ley de procedimientos administrativos, porque con la norma anterior decía que en los casos, en la primera, uno de los temas hacía referencia a que se podía utilizar la ley de procedimientos administrativos. ¿No? Por ejemplo,
¿Cuál sería su enfoque? ¿Qué nos podría recomendar al respecto? Sí, lo que pasa es que, como mencionaba, y yo me adhiero a esa posición de que aquí no aplica el LPAG. No, hay autores que dicen que sí, hay administrativistas que dicen sí, aplica el LPAG. Yo me adhiero a lo que dice la DTN, a lo que han dicho los tribunales arbitrales, de que no aplica. Ahora, eso no significa que no tengamos salidas conforme al Código Civil, porque si la notificación... Pero en el caso de la norma anterior, en la primera disposición complementaria, casos que no están contemplados en la norma, primero se puede utilizar la normativa pública, o sea, la LPAG. Y luego, de no ser así, el Código Civil. Entonces, entiendo que sí se podría aplicar. Yo ahí nuevamente creería que no, porque claro, aplica en la medida que la naturaleza sea compatible. Cuando uno tiene que aplicar supletoriamente una norma, tiene que hacer, y eso lo ha dicho también la DTN en opiniones, por ejemplo, en casos de la ATE, que uno tiene que hacer un análisis de supletoriedad. Si la norma que quiero suplir, si la figura a la cual le quiero aplicar una norma, tiene esa naturaleza. Si es un acto administrativo, le aplicaré una norma de acto administrativo, pero si no es un acto administrativo, si no es un acto contractual, tendría que irme a la norma que regula los actos contractuales. O sea, no es que porque diga que puedo irme a la norma pública, que además la norma pública no es solamente la LPAG, hay un montón de normas de derecho público, ahí no dice LPAG, ¿no? Entonces no significa que automáticamente eso significa que a cualquier cosa, aunque no calce en la misma naturaleza, le puedo aplicar la ley del procedimiento administrativo general. Tengo que analizar a qué le quiero aplicar la norma. Y si no tiene la naturaleza de acto administrativo, no sería compatible. Un saludo, buenas noches. Sí. Una consulta. Tengo un caso del contrato de 2013 en que el contratista resuelve el contrato, pero no cumple, de acuerdo al artículo 209, era que cuando se resuelve un contrato, se paralizan los trabajos, la voluntad del contratista de no continuar y el acta de constatación. Pero ¿qué sucede? Que solamente él ha cumplido, continuó los trabajos después de que resuelve el contrato y tampoco presenta un acta de constatación. Entonces, solamente acá aplicamos el tema del procedimiento del reglamento, o se puede ir al otro tema de la ley de procedimientos, en mi consulta. O sea, no cumple con todos los procedimientos establecidos en la norma o para concretar, claro, la norma para concretar la resolución. La pregunta es si es que ahí yo podría aplicar la LPAG, pero nuevamente no veo en qué sentido ahí calzaría la ley del procedimiento administrativo general, porque no entra a regular ese tipo de figuras. O sea, no hay una forma de calzar la ley del procedimiento administrativo general a figuras que no están reguladas en la ley del procedimiento administrativo general. O sea, no es que cojo cualquier norma de la norma que más o menos me parezca parecida o que establezca un plazo y la busco calzar a la fuerza. Tengo que ver si la ley del procedimiento administrativo general regula esos supuestos o supuestos parecidos. Y si la respuesta es que no, tendré que acudir a las mismas normas del reglamento o supletoriamente al Código Civil porque están en un incumplimiento contractual. Buenas noches, gracias. En este marco de la ley 32069, lo que es ampliaciones de plazo que provienen, digamos, de una consulta y deriva en un adicional de obra, una prestación adicional. La primera parte, el reglamento dice, cuando hay demoras en la solución de consultas, corresponde ampliación de plazo, ¿no? Pero como deriva luego en una prestación adicional, el tiempo que demora la elaboración de la prestación adicional, que son 15 días o se les da un poco más de tiempo, eso no es responsabilidad del contratista. Pero la norma no dice que eso se puede pedir como ampliación de plazo, sino la demora en la aprobación de la ampliación de plazo. ¿Qué pasa con ese plazo que el contratista tiene que emplear para elaborar el expediente técnico de esta prestación adicional? Yo lo que creo es que si la elaboración del expediente técnico para la prestación adicional efectivamente impacta en el plazo, yo creería, y no sé cómo lo es Elías, pero yo creería que sí lo puedo pedir como parte de la ampliación de plazo. Hay un plazo para que el contratista realice el expediente técnico que también puede ser modificado o ampliado de acuerdo a las partes. ¿Sí?
No, y es más, el OCE mediante opinión, pero claro, eso ya viene después del cachito que tú me estás diciendo, que es lo que el OCE ha dicho, que incluso si yo requiero más plazo para elaborar el expediente técnico, más allá de esos 15 días por su complejidad, eso también es una ampliación de plazo, pero que lo que tú me preguntas es esos 15 días reglamentarios, que no es que me esté excediendo o me esté demorando, eso también creo que si genera un impacto en la ruta crítica y no es algo que es imputable a mí, sino que es algo necesario para ejecutar la obra, también debería calzar como una ampliación de plazo. Correcto, está bien, gracias. Gracias, buenas noches, doctor. Hay una cosa que no me quedó muy claro sobre las penalidades. Usted mencionó que en el contrato decía cronograma y no Gantt, y por eso la penalidad no era aplicable, pero el Gantt en realidad es un cronograma, ¿no? En un formato de barras, o sea, es lo mismo, o sea, sí, es una cuestión de forma, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. ¿Por qué no sería aplicable la penalidad? Ahí quizás ustedes lo entiendan mejor que yo, pero ahí lo que decía el contrato era que era el cronograma de adquisición de materiales e insumos, el que establecía cuándo debían estar los materiales en la obra. Lo que la posición del contratista, y que además fue ratificada por la JRD, es que, oye, el cronograma de adquisición de materiales dice cuándo adquieres, no cuándo deben estar los materiales e insumos en la obra. Entonces, no puedes aplicar una penalidad que la penalidad es cuando los materiales no estén en la obra de acuerdo en las fechas establecidas en el cronograma de adquisición. Entonces, lo que decía la JRD y lo que dijo el contratista es, el cronograma de adquisición no me dice cuándo deben estar esos materiales y esos insumos en la obra, sino me dice cuándo debo adquirirlos. Entonces, la JRD lo que dijo fue, contratista tiene razón, ahí me podrán discrepar ustedes, pero yo les cuento lo que pasó. La JRD dijo, contratista tiene razón, ese cronograma no tiene fechas de cuándo deben llegar a la obra, pero como no lo tienen, el que sí lo tiene es el Gantt. Y ese sí me puede decir a mí cuándo deben estar los materiales. Entonces, yo, a pesar de que el contrato expresamente hace referencia al cronograma de adquisición de materiales, yo, JRD, digo que te voy a aplicar la penalidad o que se puede aplicar la penalidad de acuerdo al otro cronograma. Ok. Doctor, buenas noches. Le escuché decir respecto a la aplicación del Código Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo General, de que algunos autores señalan que se debe aplicar en contratación pública el Código Civil en vez de la Ley General del Procedimiento Administrativo, ¿no? O al revés. Ajá. Pero hay, por lo menos en la Ley 30.225, el artículo 45.10 de la ley, que señala, en caso de controversias, dice, se debe aplicar el siguiente prelación. Constitución, esta ley y su reglamento, las leyes de derecho administrativo y las leyes de derecho privado. Dice leyes de derecho público. Sí, leyes de derecho público y leyes de derecho privado. En ese caso, yo veo que ya no habría interpretación de los autores porque ya está señalado. No, porque el tema es cuando, debo observar la ley. Es como que yo te diga a ti, debes observar el Código Penal primero si es que alguien hace un delito. Pero lo que ha cometido no es un delito, es una falta administrativa. Pero ahí dice Código Penal. Sí, pero no aplica, porque debes observarlo en primera instancia, pero no es un delito, es una infracción administrativa, entonces te tienes que ir a otras normas. Entonces, lo que te establece es un orden de prelación de las normas que tienes que ver. Pero si no calza en la norma, no puedes forzar la aplicación de la norma. Eso es lo que dice esa norma. Te está estableciendo el orden de prelación de cuál es la secuencia que yo tengo que advertir. Y lo segundo es que no dice, por eso te hacía la precisión, y es una interpretación que han hecho algunos abogados, es, oye, ahí dice Ley de Procedimiento Administrativo General. No, ahí dice normas de derecho público. Y las normas de derecho, el derecho público es mucho más amplio que solo la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hay otras normas que son de derecho público. Entonces sí, tengo que hacer un tamizaje y aplicar primero las normas de derecho público. Pero si al final, para el caso concreto que yo quiero resolver, una norma como la Ley de Procedimiento Administrativo General no me da respuesta porque no calza el caso concreto, yo no puedo forzar esa aplicación. Tendré que ir al siguiente nivel, el Código Civil. Porque
vuelvo, si fuera como tú mencionas, que siempre tengo que quedarme en derecho público, entonces ¿cuál sería el sentido de que me digan luego Código Civil si nunca llegaría, porque siempre la respuesta estaría en el derecho público? Por algo hay un orden de prelación, porque eventualmente voy a llegar al Código Civil. Y cuando estamos en ejecución contractual, lo normal, y eso lo ha dicho el OCE, lo ha dicho el MINJUS, lo han dicho varios árbitros, ejecución contractual son contratos. ¿Quién regula contratos? El Código Civil regula contratos. El Código Civil regula actos jurídicos. Nuevamente, no es un tema que esté libre de controversia, porque hay varios autores que hablan del contrato administrativo, hay varios autores que dicen el acto contractual como un acto administrativo, y hay teorías y todo, que ya son temas ya muy, muy, muy de abogado. Pero si nos seguimos a cuál es la tendencia y qué es lo que ha dicho la propia DTN, es que aplica el Código Civil porque son actos contractuales. Muchas gracias. Bueno, sí, quisiera una opinión respecto al tema penalidad, ¿no? Sabemos que el 10% es por mora, 10% por otras penalidades, y cuando tocabas el tema de repente en el rubro de otras penalidades, en que a veces en forma genérica se ponía una ocurrencia por ausencia, y a lo mejor así se ausentaran 50 días, siempre era una OIT. Entonces, ante eso a veces los supervisores presentan en sus informes descuentos, porque como, bueno, ellos han estado en obra y dicen, no ha venido estos especialistas, estos cobran tanto por día, y aplican, y hacen su informe con el descuento. Entonces, esos descuentos, ¿cómo se interpreta? ¿Es válido, no es válido? Ahora, y si... Obviamente, si no está en el contrato, de repente no sea válido, pero si lo incluyeran en el contrato, ¿tendría validez ese contrato o podría ser reclamado ese contrato, esos descuentos que se aplicaran? Ahora, pero también, ¿qué haríamos ante una realidad, ¿no? Hay una ausencia de repente sustentada, ¿no? ¿Cuál sería la solución ahí, no? Claro, o sea, como le decía, las otras penalidades, salvo las que el reglamento dice que obligatoriamente tienen que estar en el contrato, pero en general las otras penalidades las pacta la entidad, las impone realmente más que las pacta, ¿no? Y por tanto la entidad tiene que establecerlas correctamente conforme a los criterios y al procedimiento y a las condiciones que establece la norma. Ahora, pero finalmente no es una cláusula obligatoria. No es una cláusula que tiene que estar en un contrato para que el contrato funcione, no es algo que la norma le ha exigido como obligatoria. Entonces, pero uno dice, ¿y entonces qué hago? Que siempre la respuesta de las entidades, ¿no? ¿Y qué hago si el contratista me incumple? Bueno, hay otras soluciones, ¿no? Porque si no tengo penalidad y es un incumplimiento que ya es insoportable, si es un incumplimiento que ya me está perjudicando, frustrando el contrato, pues la salida es resolver el contrato. Que puede sonar duro, pero si no tienes penalidad no puedes inventártela. No puedes crearla después de celebrar el contrato. No puedes introducirla porque siento que me haga falta, porque esas no fueron las condiciones bajo las cuales se licitaron esos proyectos. Lo que voy a tener que hacer es hacer uso de las demás herramientas que me da el contrato, y eventualmente, si ya es un incumplimiento que me frustra el contrato, que ya siento que no me ayuda a cumplir la finalidad del contrato, pues tendré que acudir al tema más complejo, que es resolver el contrato, ¿no? Que no es lo que se quiere, pero es una herramienta que me da la norma. Ahora, si es que la penalidad no está pactada de una manera y el supervisor quiere aplicarla de otra manera porque considera que hay elementos objetivos, montos de las cuales se puede jalar, si es que no es una penalidad que esté pactada así, y igual no la voy a poder aplicar, ¿no? Más allá de que hayan criterios objetivos para aplicar la penalidad. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con la penalidad por mora? Que también se forzaba la aplicación de la penalidad por mora. A mí me pasó que llegó una entidad en donde el jefe de ejecución contractual se puso creativo, porque la penalidad por mora se aplica por días y se toma en cuenta el plazo y el monto del contrato o de la prestación parcial, si es que es divisible. ¿Y qué hacía este señor? Estaba cansado, dice, de que en el servicio de mensajería no le devolvieran los cargos. Y el cargo tenía que ser devuelto 4 horas después de notificar una carta. ¿Qué hacía? Empezó a aplicar penalidad por mora. Y yo decía, ¿cómo la vas a aplicar? Me decía, simple, el día tiene 24 horas, si el plazo es de 4 horas, hago una división y el monto, cojo todo el monto del contrato, o sea, hacía una chanfaina con tal de justificar
su aplicación de penalidad por mora. Cogía el plazo, dividía, multiplicaba, estiraba, cuando los plazos son en días. O sea, yo decía, ¿pero y qué hago? Si tanto te molesta que no devuelva los cargos, cambia de contratista, pero no fuerces una penalidad ilegalmente. Hola, Juan Carlos. Hola. Oscar Vigo. Mira, entendí en tu exposición de que había un laudo arbitral donde le dijo a la entidad: no es válida tu penalidad porque simplemente no cumpliste en entregar el informe al contratista. Así es. Y la pregunta es la siguiente: ¿el contratista tiene opción mediante ese informe, cuando toma el conocimiento, de defenderse en la penalidad? ¿Puede defenderse? Bueno, las penalidades se aplican ante incumplimientos imputables. Entonces, si el incumplimiento no es imputable porque ha ocurrido un caso fortuito fuerza mayor, la propia entidad es responsable, es un hecho determinante de tercero, cualquier cosa que no sea imputable al contratista, él puede decir, oye, no me apliques la penalidad porque este tema no me es imputable, no hay culpa mía, hay un retraso justificado, hay un hecho que yo puedo justificar de por qué no me es imputable. Ahora, claro, uno puede decir, pero ¿cuál es el procedimiento para hacer esa defensa? No está en la norma, debería estar en el procedimiento contractual, no lo está, es un vacío, sí, pero siempre tiene derecho a saber cuándo le estás penalizando, por qué le estás penalizando y qué incumplimiento le estás imputando, y ahí él tomará la decisión de hacer algo tan simple como gestión contractual. No todo tiene que estar escrito en norma, también hay tema de gestión. Oye, no me apliques penalidad, espérate. ¿Y cuál es el sustento para decirte que te esperes? Que la propia norma dice que las penalidades se pueden aplicar de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidación o incluso de la ejecución de la carta fianza. Entonces, ¿por qué me quieres aplicar la penalidad hoy sin ni siquiera avisarme y sin ni siquiera darme la oportunidad de defenderme? Entonces hay un tema también ahí de buena fe y de los principios del contrato, ¿no? El principio de eficacia y eficiencia. Entonces no está escrito en la norma el procedimiento, pero no todas las normas son normas objetivas, sino también hay Código Civil y hay principios que tenemos que respetar. Sí, sin embargo, cuando ya la penalidad se aplica, es cierto, ya te descontaron y recién te enteras. Y era, por ejemplo, el caso del SSTR, que sí lo tenía el contratista, lo que pasa es que claro, no sí. lo alcanzó. Definitivamente es caso por caso, ¿eh? No todos los casos son iguales, definitivamente, pero en ese caso en particular, por eso es un tema de casuística, en ese caso en particular, el tribunal lo que dijo es no es aplicable la penalidad. Finalmente sería a la JRD. A la JRD. O al arbitraje. Claro, si al final tú no me haces caso, porque yo te estoy demostrando y tú igual me quieres penalizar, pues tendré que irme al mecanismo de solución de controversias, pero al menos lo sé. Lo que no puede pasar es que de pronto me estés por lo bajo descontando a poquito y después de un tiempo me doy cuenta de dónde está esta plata, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, felicitaciones primero por la exposición. Muchas gracias. Había un laudo que se había anulado porque la entidad había cambiado las bases integradas, ¿no? Ahora no sé en qué momento se hizo, lo hizo el comité o lo hizo de una manera discrecional la entidad, ¿no? Y bueno, y si se hizo en la etapa de integración de bases, posteriormente puede ver que eleven las bases, podría ser, ¿no? Y cómo se llama, y si la OCE no se ha pronunciado también habría otro error, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eso es una observación? Porque si eso se hace en etapa de observaciones, rápidamente cualquiera de las partes podría cuestionar, ¿no? Y el OCE lo cambiaría, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría, tratar de enmendar eso, ¿no? Bueno, sería en etapa de de apelación. Bueno, lo único que daría, ¿no? ¿Qué comentario tiene, doctor? Sí, y lo otro, pero ya es el último extremo, es que la nulidad, y por eso es que hay cositas que son distintas, ¿no? Del derecho administrativo y del derecho civil. La nulidad, en este caso, de un procedimiento de selección, por ejemplo, o la nulidad del contrato, es opcional. O sea, no es opcional como que libremente declaro no, pero lo que me refiero es que eventualmente se puede justificar el que por eficacia y eficiencia, por más que una causal de nulidad que no es trascendente y que no afecta a la necesidad pública de la contratación, yo puedo convalidar de alguna manera ese vicio de nulidad y continuar con el contrato por debidamente justificado. Claro está, tengo que hacer deslinde de responsabilidad. Entonces, en caso que yo ya llegué hasta el final
y ya no advertí ese vicio, pero ese vicio realmente no me altera el contrato, no me altera la contratación, puede ser suplido de otra manera, no perjudica el objeto de la contratación y el contrato aún así es ejecutable, cabe la posibilidad de que la entidad sustente eso y diga, oye, yo no voy a declarar la nulidad y volver a cero cuando lo que estoy contratando es descolmatación en fenómeno del niño. Cuando lo que estoy comprando son vacunas en un procedimiento, en una época donde se me están muriendo pacientes. No es una emergencia, pero es un objeto contractual álgido para el Estado. Entonces no me está declarando nulidad cuando el vicio no es trascendente. Entonces tengo la posibilidad todavía de justificar eso, pero implica deslinde de responsabilidad. Doctor, buenas noches. Hola. Me ha pasado varios casos. Una de las partes resuelve el contrato y la otra parte, en vez de activar el mecanismo de solución de controversias, a su vez resuelve también el contrato. Entonces, la pregunta es, se supone que la resolución de contrato se da desde el momento, según lo que se ha pactado entre las partes. Está resuelto de pleno derecho, de pleno derecho. Se notifica. Ajá. Entonces, ¿es así o hay que esperar el plazo para que la parte que ha resuelto primero, el plazo de caducidad, no, que quede firme esa resolución de contrato? ¿O no es necesariamente así? No, es una buena pregunta. La norma dice que el contrato, si sigue el procedimiento, está resuelto de pleno derecho. Pleno derecho que surta efectos del momento que yo lo comunico. Lo que puedo hacer después es llevar a controversia esa resolución de contrato. Entonces, si yo no lo controvierto y simplemente resuelvo yo después, lo que va a pasar es que ya me resolvieron a mí. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es controvertir esa resolución, porque el contrato está resuelto, salvo que yo lo controvierta. Una frase clásica de la defensa de quien ha resuelto primero dice, no, la otra parte ya no puede resolver lo que ya está resuelto. Entonces, ¿sería cierta esa afirmación? Sí, de hecho, ¿sabes qué tan cierto es? Que cuando van a arbitraje, se ve quién resolvió primero y se analiza, porque claro, tú resolviste mal, no tú resolviste mal, no se pone en modo Spider-Man así. Entonces lo que dicen es, vamos a ver quién resolvió primero y vamos a analizar si él resolvió bien. Si él resolvió bien, ya no mira el segundo, porque él ya cumplió con el procedimiento de resolución. O sea, si ambos vamos a controversia diciendo yo resolví bien, no yo resolví bien, y eso llega a arbitraje, se analiza la primera resolución. Si esa primera resolución es correcta, ya no miro la segunda porque el contrato ya está resuelto. Gracias. Muy bien, no tenemos más preguntas y para culminar, doctor, la semana pasada tuvimos también una casuística de arbitrajes y el ponente trajo a la luz el concepto justamente de la resolución de contrato cruzada, ¿cierto? Y además de la legalidad de cada una de las resoluciones, ¿no?, de haber cumplido con la formalidad que establece el reglamento, se mostró casuísticas en la que también se alegaba el tema de la parte fiel o la parte no fiel, ¿no? Entonces, eso también pesaba en cuál de las dos resoluciones era válida o no. ¿Nos podría ampliar ese tema? Sí, claro, es que cuando uno analiza si resolvió bien el contrato no es solamente ver si cumplió el procedimiento, porque yo te puedo resolver por cualquier cosa. Entonces, lo que yo tengo que ver es si yo resolví el contrato correctamente, si actué de buena fe y si yo también, si no estaba yo, también un incumplimiento que estaba afectando si no estaba afectando mi propio incumplimiento, el desarrollo del contrato. Y eso es algo que también ponderan los árbitros. Pero claro, eso ya es más caso por caso, porque puede ser que yo haya estado en incumplimiento, pero el incumplimiento de la otra parte es la que finalmente termina frustrando el contrato, e igual eso va a tener que ponderarlo el árbitro, ¿no? No es un tema matemático, no es un tema fijo, es un tema de ponderación. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, como es costumbre vamos a hacer la entrega del presente al doctor. Adelante, doctor. A ver si nos puede acompañar la ingeniera Gina Díaz en esta oportunidad, que también es adjudicadora árbitro y también es miembro del directorio del Centro de Peritaje. Antes de hacer la entrega, quisiera recordarles que estamos empezando el curso de Invierte P para adjudicadores. Ya todavía tenemos vacantes, es un tema muy interesante para todos ustedes. Y también ya se lanzó la convocatoria para el curso de Derecho Administrativo, ¿no?, en la que es importante que ustedes puedan seguir eso para que luego puedan ser árbitros también del centro, pero además ampliar el conocimiento. Hoy día el doctor nos ha dado una clase magistral
de derecho administrativo, algunas pinceladas del Código Civil. Y justamente en este curso hay un capítulo del contrato administrativo. Entonces es importante que participen todos en esto del curso de Derecho Administrativo. Y a raíz de lo que el doctor Juan Carlos Medina ha estado comentando, es importante también que más adelante, de repente el mismo doctor nos prepare un curso exclusivo para ingenieros del Código Civil. El Código Civil para adjudicadores, en las partes que pueda sernos útil, ¿ya? Entonces, tan pronto terminemos el curso de Derecho Administrativo, doctor, que será de aquí a 2 meses, a ver si tenemos ya un sílabus para poder lanzarlo y todos puedan enriquecer sus conocimientos. Muy bien, la ingeniera Gina Díaz va a hacer la entrega al doctor Juan Carlos Medina del presente por parte del Centro de Arbitraje. Doctor, reciba el nombre del centro y agradecemos su participación. Muchas gracias. Muy bien, a ver, llena una foto para la... Ah, ya. ¿Sí? Mejor lo pongo así, mejor, ya listo. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y quedan invitados al refrigerio para seguir conversando.